Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar la jornada. Tenemos un debate de profesores y os voy a dejar con los tres profesores. El moderador es José Luis Pérez, que es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Y le acompañan los dos profesores, Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos, y Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja. Pues muy buenos días. Me corresponde moderar esta mesa que pretende abordar en el marco de la jornada que estamos desarrollando sobre el centenario del Estatuto Municipal y la creación de los cuerpos nacionales, la cuestión de la profesionalización del empleo público, asunto que trataremos en relación con secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local. Ya hemos sentado a lo largo de las ponencias y mesas que se desarrollaron a lo largo de ayer que uno de los fines que persiguió el Estatuto Municipal del 24 fue la profesionalización de los empleados públicos, poniendo especial énfasis en la de que los secretarios e interventores, y como uno de los medios empleados fue el establecimiento de una habilitación por parte del Estado para el desempeño de sus funciones, con el establecimiento de un programa común, tribunales independientes, provisión de puestos por concurso. No vamos aquí a incidir más en este asunto que fue ayer muy debatido, sin perjuicio de que seguro que referencias a todo ello saldrán a lo largo del debate. El debate va a girar en torno a unas cuantas cuestiones que en principio pueden tener incidencia en la adecuada profesionalización de los habilitados de carácter nacional, y sobre las cuestiones planteadas ambos ponentes expondrán su criterio en una pequeña intervención de 2 o 3 minutos, de forma que luego nos quede un poco tiempo para que haya preguntas y las planteéis aquellas que os resulten de interés. Están con nosotros dos catedráticos que conocéis, por una parte Antonio Fanlo Loras, que además de catedrático, pues tiene muy a gala el haber sido secretario interventor al principio, esos mozos ya en el olvido, y bueno, también fue vocal del Consejo Consultivo de La Rioja, especialista en derecho local, experto en derecho local y con publicaciones que muchos conoceremos. Por otra parte, tenemos con nosotros a Manuel Arenilla Sáez, catedrático de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Antonio es catedrático de Derecho Administrativo, que no sé si lo había dicho, en La Rioja. Manuel pertenece también al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Fue consejero en el Gobierno de La Rioja y lo más importante, ya que estamos aquí, pero además porque trató a esta casa y a los habilitados con mucho cariño mientras dirigió esta casa, fue director del INAT, Director Nacional de Administración Pública. Pues ya sin más, previamente para que nos cunda, vamos a pasar a debatir sobre algunas cuestiones. En 1924, el 8 de marzo, se sancionaba el Estatuto Municipal. Se trataba de un texto que suponía un auténtico cambio de paradigma en relación con la concepción de la naturaleza del municipio y de la autonomía local, y que en cuanto a secretarios e interventores establecía la necesidad de una habilitación nacional y su profesionalización. Se trataba de alejarlos del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político de la época, decía el propio estatuto, y también se decía que con ello, con esa profesionalización, ganaría el interés público. Pues 100 años después yo les planteo qué podemos decir del contexto político actual y la profesionalización del empleo público. Bien, pues buenos días a todos. Pues para mí es un placer estar en esta casa. Además me han puesto en el sitio en el que me senté no sé cuantísimas veces durante 6 años y medio, ¿no? Bueno, vamos a ser telegráficos porque se trata que saquemos tiempo para que podáis responder todos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver de dónde venimos. Esto
Yo cuando trato de explicar a mis alumnos, que bueno, cada día es más complicado explicarle a los alumnos de cualquier, porque yo los tengo de doble grado, de ciencia política y de derecho, etcétera, lo que son las instituciones, es bastante complicado, ¿eh? Está muy alejado de su día a día y además lo ven como vinculado a la política y por lo tanto desconectan. Cuando yo se lo trato de explicar desde un punto de vista, digamos, que puedan entender bien. Esto es como un sistema operativo, es decir, cómo está conformado nuestro cerebro como ciudadanos españoles a lo largo de los siglos cuando hablamos de administración local, ¿no? Esto es así, que tenemos el sistema operativo, igual que aquí tengo un Windows 365 que está basado históricamente muy lejano en el MS2 y esto es distinto del iOS que tienen los Apple, ¿no? Bueno, nuestro sistema operativo durante siglos ha estado dominado por esta frase, ¿vale? Por esta frase, que esto además es un guiño también a mis compañeros de Derecho Administrativo, donde aquí está, en este punto nos unimos, que es Alejandro Oliván en 1842, ¿no? Que es padre de las dos ciencias, del Derecho Administrativo y de la Ciencia de Administración, dice, la ejecución debe estar siempre a cargo de la administración activa, o sea, del gobernador responsable, pues que las corporaciones no son propias para operaciones activas. Es decir, durante siglos se entendió que la administración activa, es decir, lo que llamábamos la ejecución de las políticas públicas, debía estar en manos de los ministerios. Vale, esto es lo que quiere decir, traducido al castellano actual. ¿Vale? Por lo tanto, el Estatuto de 1824 trata sobre esta base, nada menos 80 años después, trata sobre esta base de innovar o de plantear una serie de cuestiones. Como todo el mundo sabe, el Estatuto de 1824, pues tuvo un éxito relativo, ¿no? Por decirlo, le pilló de todo al pobre, ¿no? Le pilló primero, pues se implantó durante la dictadura primera, después la Segunda República, donde en fin, lo que más o menos ya se habrá comentado estos días. Y después, lógicamente, la dictadura de Franco, y ya cuando empieza a vislumbrarse algo es en los 70, malamente, y ya en la ley de bases de régimen local, ¿no? Del 85. Bien, pero lo que vengo a decir es que sigue estando, nuestro sistema operativo sigue estando ahí. Por eso cuando se plantea si la administración local debe asumir más competencias, la respuesta sigue siendo hoy la de Alejandro Oliván, ¿vale? Porque nadie quiere que tenga más competencias. Lo digo así, un poco así, como fuerte, ¿no? Pero nadie lo quiere, no lo quiere el Estado ni lo quieren las comunidades autónomas. Punto uno, ¿no? Entonces, ¿qué pretende? ¿Cuáles son las bases qué es la actualidad de 1824, ¿no? 1924, perdón. Bueno, pues, ¿qué es lo que está vigente? Bueno, pues ajustar las estructuras administrativas a los cambios profundos, es decir, flexibilidad. Tenemos un sistema muy rígido. Segunda idea, necesitamos reforzar la autonomía local. Necesitamos reforzarla, y en este caso reforzarla, con algunos retoques quizás más profundos, la ley base de régimen local y de haciendas locales también, lógicamente, pero también las comunidades autónomas tienen que descentralizar, tienen que pasar poder a los municipios y también a las provincias. El reto de la profesionalización y la capacitación continua, ¿no? Esto es un tema muy importante, se le da mucha importancia en el Estatuto con buen fundamento. Necesitamos profesionalizar y necesitamos formación, una formación continua, ya veremos después, ¿no? Una financiación adecuada, seguimos con el mismo problema, ¿no? Tenemos una financiación adecuada, pero ojo, la financiación adecuada proviene de que nunca se ha querido que la administración local ejerza administración activa, por lo tanto, si pido más financiación será porque va a ejercer competencias activas, pero si no se quiere, entramos en un círculo, digamos, vicioso, ¿no? Los temas de rendición de cuentas, la transparencia y rendición de cuentas. O sea, se plantea, es muy moderno, se plantea que la administración tiene si se profesionaliza, tiene que rendir cuentas, tiene que ser una administración mucho más abierta, ¿no? Por lo tanto, los retos son actuales de aquella época: adaptación política, flexibilidad, por tanto, descentralización, profesionalización de la función pública, en este caso local, de los habilitados nacionales, financiación y transparencia. Esos serían los titulares, ¿no? Se me había ido el santo al cielo ahora mismo, unos segundos, al año 80. Bueno, efectivamente, como ha dicho, mi primera actividad profesional fue la de secretario interventor. Firmé las oposiciones en el año 79. Hacía 16 años que no se convocaban oposiciones, desde el año 64. Y fue una oposición masiva, no sé si fueron 1.000 plazas o 1.200 plazas, y por primera vez se hicieron descentralizados en tribunales.
en el que yo me examiné, que fue en Zaragoza, se examinaron todos prácticamente del Valle del Ebro, navarros, riojanos, sorianos, aragoneses, por supuesto. Y yo me examiné en el primer trimestre de quinto curso de licenciatura en la Facultad de Derecho. Hice el curso práctico, bueno, a toda velocidad, porque nos demandaban urgentemente, pero no sabíamos qué vacantes había a la hora de concursar. Y efectivamente, los que fuimos el número 1 y el número 2 de la oposición de Zaragoza nos habían dicho que uno de los pueblos cercanos a Zaragoza, San Mateo de Gállego, el alcalde era maestre de obras, estaban haciendo el edificio central de Ibercaja, y fuimos a verle y le dijimos: mire, somos 2 chicos que acabamos de aprobar las posiciones de secretarios, en San Mateo no hay secretario. Y dice: yo en mi pueblo tengo muchos secretarios. Nos dejó. Bueno, ¿quién estaba de secretario? Un sobrino del alcalde que sabía escribir a máquina, Es verdad que lo llevaba acumulado un secretario de segunda categoría, pero yo me encontré en aquellas mesas de roble, de cajones, que tenían unos mecanismos que se bloqueaban y que no se podían abrir. En el último cajón me encontré facturas por valor de 70 millones de pesetas, no sé ahora traducirlo a euros, que correspondían a la ejecución de las piscinas municipales que se habían hecho sin presupuesto alguno, sino simplemente. Entonces, en ese momento la inflación era del 24, del 27%, y seguramente el haberlo hecho así contribuyó a que fuera más barata la ejecución de las piscinas. Es decir, si se hubiera hecho el curso jurídico normal, presupuesto de inversiones, etcétera, etcétera, bueno, seguramente hubiera costado mucho más. Pero les cuento esto para saber que esta anomia que hay, no se saben las vacantes y tal. Bueno, yo tomo posesión al día siguiente de terminar mi último examen de Derecho Mercantil de quinto de Derecho. Era viernes y había muy poquito trabajo en la oficina. Y dije: ¿qué poquito trabajo hay en la oficina? Pero el alguacil me dijo: acuérdese que el lunes tiene un juicio de faltas. Dice: y este hombre, no sé, voy a llamar a la Guardia Civil porque igual le casca. Bueno, yo me pasé el fin de semana leyéndome la ley de enjuiciamiento criminal, porque no sabía, sí que sabía lo que era un juicio de faltas, pero había que documentarlo, etcétera, etcétera. Bueno, San Mateo de Gállego era la mayor población de Aragón de cabaña ganadera. Se había especializado en granjas porcinas, era un gravísimo problema, y yo salió una convocatoria del antiguo IEAL en colaboración con el gobierno francés, y yo me fui 3 meses en octubre, previa renuncia a mi sueldo. Todos los demás coincidí con el interventor del Ayuntamiento de Madrid, técnicos de la Diputación, 2 técnicas de la Diputación Provincial de Barcelona, que venían, además de con la beca, con sus sueldos respectivos. Yo no tuve que renunciar, que si no, el Ayuntamiento no me daba permiso para irme 3 meses a Francia. Bueno, yo pedí, o me interesaba cómo estaba regulado el tema de las actividades clasificadas, las actividades molestas en Francia, ¿no? Me destinaron después de estar en París una temporada, me enviaron a la zona del Loire, a Chinon. Resulta que el alcalde de Chinon era François Mitterrand, que al año siguiente ganó las elecciones e inició un intensísimo cambio legislativo de supresión de las tutelas, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me permitió conocer pues un cambio extraordinario. Vine con otra mentalidad y, bueno, sobre todo, desde el punto de vista
de la carrera que he seguido después, porque yo solo cumplí 3 años y 6 meses en la administración local. ¿Por qué? Porque a mí el único catedrático que estuvo en el Tribunal de Aragón, Lorenzo Martín Retortillo, que le sonará el nombre, pues un día que me encontré con él por los pasillos de la facultad, me dijo: hombre, enhorabuena por los resultados de la oposición, ¿no le interesaría trabajar con nosotros en el Departamento de Derecho Administrativo? Y yo dije: ¿y para qué coño he hecho yo una oposición de secretario interventor? Bueno, pues no me arrepiento. Es decir, a mí me... Perdón. Bueno, a mí me puso los pies en el suelo, y yo creo que no he escrito una línea sin responder a problemas reales, porque es muy frecuente que en el ámbito universitario se divague sobre problemas que se ponen los propios profesores y no se dan respuesta a los problemas reales. Es decir, a mí me ha hecho pisar la realidad, el paso por la administración local. Y bueno, decía, y termino en este aspecto, yo me incorporé en el año 80, las corporaciones democráticas llevaban un año escaso, mayo o abril del 79, entonces era apasionante, es decir, era apasionante el impulso de la recuperación de lo que es esencial a la administración local, el principio democrático, que sean los propios vecinos los que se autoadministren. Pero claro, yo allí percibí también los peligros de un entendimiento de la autonomía al amparo de la legitimidad democrática como exención de controles, yo tengo mi propia legitimidad, etcétera, etcétera. Eso fue lo que inspiró mi tesis doctoral, porque yo, si pedí un municipio cerquita de Zaragoza, era porque había empezado, pues primero tuve que hacer la tesina, después la tesis doctoral. Bueno, mi tesis, que la ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales, es Fundamentos Constitucionales de la Autonomía Local, pero el modelo de funcionamiento de las corporaciones locales, el control. Porque durante todos estos años, y esto explica el contexto por el que se ha cuestionado la propia existencia de los cuerpos nacionales, las advertencias de legalidad, etcétera, etcétera, hasta que ahora, sobre todo cuando hemos visto los desastres económicos, la corrupción, ayer María Josefa Cantero hablaba, la corrupción, el tema del urbanismo, es decir, la apropiación, la patrimonialización. Primero, cuando descubrieron el pastel para los partidos políticos como medidas de autofinanciación, después individualmente toda la costa mediterránea se llenó de candidaturas independientes para controlar el urbanismo, y así hemos destruido la costa mediterránea. Bueno, pero lo que señalaba, este contexto que ahora, digamos, sobre todo el ejemplo de los grandes ayuntamientos, se ha producido en las memorias, en los libros blancos de las reformas de la primera decena de este siglo, se hablaba de la traslación al ámbito local, de la parlamentarización de la concepción municipal. La incorporación de técnicas absolutamente ajenas a nuestra tradición, la moción de censura, la cuestión de confianza, la composición exclusiva, cuando las corporaciones precisamente es la integración de todos los que son representantes, bueno, pues la Junta de Gobierno de color exclusivamente del partido que ha ganado, es decir, eso es perder un lastre que pierde la sustancia de la participación, de la integración de todos. Bueno, perdón. Te lo vamos a descontar. Sí. Interventor, al hilo de tu ejercicio, que también fue el mío, mi primer ejercicio como habilitado, hay una cuestión que creo que es relevante, y es el de las
funciones que yo llamo metareservadas de los habilitados, ¿no? Es decir, aquellas funciones que van más allá de las estrictamente reservadas y que fundamentalmente en pequeños y medianos municipios muchas veces los propios políticos les dan mucha más importancia que a las propias reservadas, porque coadyuvan de algún modo a ejecutar las políticas públicas que contienen sus programas y demás. Eso, a su vez, habría que ponerlo en relación, quizá, en la reflexión que pudiéramos hacer sobre este tema con la formación y las exigencias que para la profesionalización de los habilitados que desempeñan los puestos de trabajo debiera tenerse. Es decir, lo que planteo es esas funciones metareservadas tienen que estar, tienen que desgajarse y, en consecuencia, la formación y las exigencias de acceso tienen que completarse con otras habilidades que no sean las que hoy nos exigen. Bien, este es un debate muy bueno, que llevamos ya muchos años y que tiene que ver con, como bien has comentado, José Luis, con los temas de selección, con los temas de formación, de carrera, etcétera, etcétera. Bueno, para tratar de simplificarlo, vamos a tratar de poner foco, en vez de en todo esto que acabo de decir, en un tema que se llama competencias, ¿vale? Son competencias. Uno debe tener, una persona debe tener una serie de competencias para desempeñar y desarrollar puestos de trabajo. Y los distintos puestos de trabajo tienen una serie de competencias con unas funciones y unas acciones y actividades asignadas, de carácter profesional. Es así. Y evidentemente no todos los puestos requieren el mismo tipo de competencias, ni todos los niveles de la administración, ni todos los municipios requieren el mismo tipo de competencias. No es lo mismo competencias en materia de regulación, control, sanción, inspección, etcétera, que requiere una serie de capacitaciones específicas y requiere una serie de competencias específicas que las que tienen que ver con contratación, gestión, dirección de equipos, técnicas de resolución de conflictos, temas de dirección de reuniones, cuestiones, etcétera, 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 etcétera. Puedo seguir y seguir y seguir. Por lo tanto, si lo reducimos al tema de competencias, vamos bien. Y dirá, bueno, es que ¿por qué está diciendo? Bueno, lo que viene diciendo la OCDE, la Unión Europea, desde hace unos 60 años, ¿vale? Nosotros estamos en otra galaxia, la galaxia España, en la que nosotros seguimos basando nuestro sistema sobre conocimientos. Los conocimientos son imprescindibles, pero no son suficientes para desarrollar, son una parte de las competencias que tiene uno. Se tiene que saber la ley de régimen jurídico, evidentemente, pero con eso no vas a gestionar un equipo de personas, ni vas a crear motivación, ni vas a ser eficiente, ni vas a dirigir en una organización, no lo vas a hacer con eso. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, si ponemos foco en las competencias, tenemos que definir puestos de trabajo, y los puestos de trabajo tienen que estar ligados a las responsabilidades asignadas, a las competencias que tiene, etc. Esto es mecánica, mecánica, perfectamente estudiada en muchísimas administraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, es un falso dilema. Es un falso dilema entre competencias, digamos, reservadas o funciones reservadas y no reservadas. Tenemos que hablar de puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Volvemos al tema que tú has planteado al principio de todo, que los municipios muy pequeños, evidentemente, pues está claro que hay una serie de competencias que las personas que van a desempeñar las funciones reservadas, pues no las van a tener, no las van a tener. Pues yo no sé, si de repente pues tienen que hacer, regulación en alta del agua de una comarca, el funcionario habilitado nacional, secretario interventor, pues no la tiene, ni la tiene por qué tener, lo cual nos lleva a un modelo de organización territorial, nos lleva a que debe haber otro ente que tenga esas competencias, tenga personal habilitado nacional, o no, porque puede ser arquitectos, o pueden ser urbanistas, o puede ser lo que sea, etcétera, etcétera, que tenga esas competencias. Por lo tanto, hay que plantearlo de esa manera. ¿Qué significa esto? Que, por supuesto, hay una serie de competencias básicas, la Unión Europea las ha establecido en varios niveles, 3 niveles, que al menos, desde luego, dependiendo de las escalas de la habilitación nacional, dependiendo de las escalas, deben tener una serie de competencias básicas, medias o avanzadas, dependiendo del nivel, porque eso le va a dar lugar a acceder a puestos de mayor o menor responsabilidad y, por lo tanto, con competencias
competencias de mucho mayor rango. Entonces, sí debe haber una serie de competencias básicas, digamos, metareservadas en toda la habilitación nacional, que debe ser cada vez más exigente conforme, digamos, más responsabilidad tienen esas escalas. Y después está las competencias asignadas a los puestos concretos. Es decir, una persona que sea un habilitado nacional, un secretario de entrada que esté en un ayuntamiento gigantesco y de repente le caiga la función de recursos humanos de dirigir a 20.000 personas, bueno, pues tiene que tener competencias en materia de dirección de recursos humanos, evidentemente. ¿Y eso cómo se arregla? Se arregla de dos maneras, con carrera profesional y se arregla con formación. Este es el planteamiento. En eso no estamos, ¿vale? Nosotros no estamos en eso, ni estamos en eso en la administración local, ni en la habilitación nacional, ni tampoco estamos en la administración española. El resto de los países sí, ¿vale? El resto de los países de una manera variada, pero sí que está en eso. Por lo tanto, no hay un falso, no, es un falso dilema. Sí, bueno, antes de soy catedrático de administrativo jubilado. Por tanto, desde el año 18 estoy desconectado y estos días me he tenido que repasar algunas cosas para ponerme un poco al día, porque, bien, y este tema, y cuando yo les he contado la experiencia de la Secretaría de Intervención, es que no tiene nada que ver la Secretaría de Intervención con las escalas de Secretaría y de Intervención Tesorería. No tiene nada que ver. Es decir, el problema de los pequeños municipios es el problema de los pequeños municipios y que son todos de 20.000 para abajo. Es decir, que no. Entonces, las funciones reservadas en el Ayuntamiento de Madrid no tienen nada que ver con las del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego. Y esto tiene que ver, efectivamente, con la disociación de formación jurídica y formación gerencial, y con la selección. Y con esto era un tema que salió ayer, el tema de los títulos universitarios actuales. Los grados han roto la tradición jurídica que vinculaba los máximos niveles administrativos con los títulos universitarios superiores. Ahora el grado en Derecho no es el máximo título, hace falta tener un máster habilitante para el ejercicio de la abogacía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se han reducido los contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como yo estudié para secretario interventor 150 temas, que ayer se ponía como la hostia, 150 temas, porque la secretaría de entrada eran 200 y pico temas. Yo en mi programa estudié todo el urbanismo, es decir, venían los 40 y tantos o 60 temas de urbanismo. Y a mí me los habían explicado en la facultad. ¿Dónde se forma, dónde estudia uno ahora urbanismo, salvo que haya elegido la optativa de urbanismo? Es decir, eso en el INAP tendrían que ser conscientes a la hora del diseño de los cursos, porque la formación básica de un licenciado en Derecho, de un licenciado en Económicas, poco tiene que ver con lo que se exige en los temarios. Y eso es un hándicap tremendo. Pero evidentemente el contenido de las funciones reservadas es esencialmente jurídico de legalidad o jurídico financiero económico. Pero eso fíjense que la autonomía lo es y su reconocimiento constitucional lo es en el ámbito de la ley. Y por tanto, las funciones reservadas tienen vinculación con la protección de intereses supralocales. Y es más, yo ahora mismo, tomando del derecho francés, recordaría una de las justificaciones clásicas de la tutela administrativa, la protección de las generaciones futuras. No puede entrar un cualquiera al ayuntamiento y empezar a vender bienes patrimoniales o tal para hacer piscinas o para gastárselo en cohetes y en toros. Es decir, la legalidad y la defensa del patrimonio acumulado es fundamental. Pues seguimos con...
seguimos con los pequeños municipios. Y, claro, tenemos que llegar a la planta. Incluso desde el punto de vista de la profesionalización, yo me planteo una cuestión que quiero trasladaros y ver cómo lo veis, ¿no? En principio, cualquier habilitado pasa un proceso selectivo y sale, digamos, de esta casa con una formación, digamos, la adecuada para prestar el servicio. El problema de la planta municipal nos lleva a una infinidad de municipios muy pequeños donde esas funciones que yo llamo metas reservadas, que son barrer el ayuntamiento, estar pendiente de la luz, llamar al fontanero para que arregle, etcétera, etcétera, constituyen la mayor parte, estoy haciendo un esperpento, ¿no?, la mayor parte de la actividad, lo cual lleva a una, yo creo, desactualización por dejación, porque no se plantean suficientes temas, asuntos, a partir de los cuales te formas. Yo, por lo menos, me he formado siempre a partir de problemas. Yo me hice técnico urbanista y creo saber un poquito de eso por un susto que me di tremendo en el ayuntamiento ante un expediente concreto, ¿no? Me pasé años estudiando luego ese tema. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos poner en relación planta y profesionalización o desprofesionalización, y a la vez si hay alguna alternativa de organización con uso de entidades intermedias o demás para mejorar. Bueno, en esta casa, como en otras tantas ocasiones, recayó el impulso de la última reforma local de 2013. Ya había pasado otras veces y, bueno, yo estaba aquí de director. Entonces, he publicado 2 artículos recientes como 2 pliegos de descargo, ¿no? Ya me lo he quitado de en medio, a los 10 años, he esperado, no 25, 10, he esperado 10 años y han sido 2 pliegos de descargos, uno sobre los actores que intervinieron y qué peso tuvo cada uno de ellos, y el otro, pues, bueno, qué pasó con la reforma local y qué es luego, digamos, 10 años, los deseos y realidades, ¿no? Qué deseos había de unos y de otros y qué realidades son las que ha habido, ¿no? Entonces, el tema, lógicamente, de la planta local y lo que rodea a la planta local era un tema permanente, constantemente. Evidentemente, desde la ley de bases del régimen local, desde las competencias que tiene asignada el Estado, se puede hacer lo que se puede hacer. Porque esto es un Estado autonómico y las competencias funcionales las tienen las comunidades autónomas. Y esto es un tema muy importante. Hubo muchas discusiones sobre esta cuestión, ya digo que ya lo he escrito, y en algunos momentos hubo que recordar a determinadas personas, decirles, oye, esto no se puede hacer. La competencia de educación o de servicios sociales, la regulación de esa materia corresponde a las comunidades autónomas. Tú puedes llegar hasta aquí, puedes indicar, puedes mandar una dirección, puedes mandar una señal, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una primera idea, ¿no? Por lo tanto, ese tema es recurrente en todos los libros blancos, azules o de todos los colores que vamos haciendo. El tema se resuelve desde un punto de vista, digamos, desde arriba, ¿no?, de una manera muy sencilla. Volvemos a la primera frase que he dicho de Alejandro Oliván. ¿Usted qué es que lo que quiere? España, como país, como Estado, ¿qué papel le quiere dar al mundo local, a los municipios y a las provincias? ¿Qué papel le quiere dar dentro de la estructura del poder del Estado? Dentro del reparto de la tarta del poder del Estado y la financiación, ¿qué le quiere dar? Bueno, el caso es que en la administración que entró Antonio, la que entré yo en el año 84 como administrador civil, 85, la administrador civil del Estado, y la del año 2014, el papel es el 2024 es el mismo papel, es un papel entre el 11 y el 13% de los presupuestos públicos consolidados, ¿no? Aproximadamente, entre el 11 y el 13. Ahí estamos. Curioso, ¿no?, que en 60 años no se haya avanzado, porque ese es el papel que se quiere dar. Y fijaos, en 3 momentos históricos completamente distintos, ¿no? Entró un poco más, es decir, el modelo de la administración de los años 60, el modelo de los años 80, el modelo 40 años después. El modelo, curiosamente, yo se lo pongo a mis alumnos, digo, bueno, aquí hablamos de administración local, de no sé qué, vaya lío, no, que sí, competencia reserva, la pasta. ¿Cuánta pasta gestiona la administración local? Y sorprendentemente gestiona la misma. ¿Por qué? Porque es lo que se quiere. Por lo tanto, si tú quieres desatascar esto, alguien tiene que perder. En el concepto histórico de perder, que yo creo que no es perder, que es decir, alguien tiene que ceder parte de su poder
desde el punto de vista de la gestión y, por lo tanto, de asignación presupuestaria financiera al mundo local. Y solo pueden ser las comunidades autónomas. Porque va asociado a funciones. Esto es otro debate que se planteó en el año 2013. Era dar financiación, que es lo que piden los alcaldes, a través de la FEM, piden financiación sin funciones. Os podéis imaginar lo que piensa el Ministerio de Hacienda de eso. No, dice, bueno, no. Las funciones van asignadas a la financiación, o sea, no puede ser de otra manera, porque así está montado en origen la financiación autonómica, en origen, otra cosa es lo que vaya pasando. Tercera idea, tenemos suficientes casos de éxito en España de administraciones intermedias, suficientes, en casi todas o todas las provincias españolas. Mancomunidades, consorcios, diputaciones, agrupaciones, patronatos, empresas públicas, tenemos de todo. Incluso algunas que no son ni de régimen local, pero que asumen funciones locales o competencias básicas locales, como por ejemplo el agua, Canal Isabel II, que no es un ente local, sino que es de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos de todo. Entonces, es decir, no es necesario irnos a modelos complejos de otros países, ni federales, ni confederales, no, nosotros tenemos de todo. Antonio y yo colaboramos en La Rioja durante unos cuantos años en distintas posiciones, yo como consejero, él estaba en la universidad, en la creación, descreación del Consorcio de Aguas y Residuos, que ha cumplido más de 25 años, ¿no? Bueno, esto es un caso, entre comillas, de éxito, pero hay otros muchos en España. O sea, entonces, ¿qué es lo que es necesario? Voluntad política, evidentemente, y la voluntad política desde arriba, por lo tanto es una decisión que no basta solo con que lo haga un acuerdo de una diputación, sino que es una orientación general del país. Oiga, mire, hay funciones que deben hacer los municipios, que deben hacerlas, que las hacen mejor. Por ejemplo, lo hemos visto durante la pandemia. O sea, las funciones, dependiendo de los niveles, ¿no?, de los servicios sociales y dependiendo del volumen que tenga el municipio, los servicios sociales, en general, los servicios de base, desde luego, de detección de necesidades, atención a las personas en riesgo de exclusión, etcétera, lo hacen mejor los municipios, no hay ninguna duda. Y cuando eso se lo quitamos a los municipios y lo hace, por ejemplo, un ministerio como la Seguridad Social, como el Ingreso Mínimo Vital, pues no funciona. No funciona. Eso ya lo hemos visto. O sea, tenemos experiencias para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad política, una voluntad política de reordenar el poder, lógicamente, y necesitamos, claro, una estructura de planta territorial que de distribución de poder distinta a la que tenemos. ¿Qué se intentó en el 2013? Hasta donde se podía fortalecer las diputaciones. ¿Qué sucede? Pues que cada diputación es de su padre y su madre, que todas no son iguales, que todas no dedican los mismos recursos, que todas no han cumplido, por ejemplo, la atribución en materia de administración digital, no las han cumplido todas con el mismo rigor, ni con la misma dedicación, ni con lo que dice la ley del 2013, ¿no? Entonces, tenemos casos de éxito, entre comillas, cerca de La Rioja, por ejemplo, sobre la zonificación territorial, como el caso de Navarra o el caso de Álava, etcétera, que funcionan con otro modelo distinto, son diputaciones forales o es gobierno foral el caso de Navarra, pero tenemos soluciones de todo tipo. Es que hace falta voluntad política muy por arriba y ponerse a ello, nada más. Todo lo demás es melancolía. Todo lo demás es melancolía. Entonces, y acabo diciendo, bueno, 1, 2, 3, véanse los programas electorales de todos los partidos políticos en las multiplísimas elecciones que celebramos cada poquísimos meses y miren a ver dónde está este tema. Pues en ningún sitio. Por lo tanto, no hay voluntad política. Y después, como tenemos 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, pues vamos a ver cuáles son los modelos de descentralización real, salvo Cabildos y Consens, que es otra película completamente distinta, pero vean qué descentralización real se han producido por parte de las comunidades autónomas en competencias importantes, digamos, complementarias de los municipios, para darles delegaciones a los municipios. ¿Dónde se han producido? No se han producido generalmente, no se han producido. Y llevamos 40 años de la base de régimen local. Y si lo hacemos una lectura respecto de los habilitados. Sí, no. Es que yo lo vinculo ideológicamente con una manifestación que ayer oímos repetida del Estatuto de Calvo Sotelo. El municipio es un ente natural. Lo que es natural es la población asentada en el territorio. Pero el municipio es una construcción
legal. Legal, es decir, político-administrativa. Entonces, hay que distinguir el municipio como ente representativo, de acuerdo con el principio democrático, que es insustituible siempre que lleguemos, es decir, la representatividad de un municipio que tiene 8 vecinos, pues para ellos es muy importante, pero claro, después está otra dimensión, el municipio como administración pública prestadora de servicios. Es evidente que los servicios sociales, la sanidad, la educación, requieren ámbitos adecuados por economías de escala. Entonces, de facto ya se está haciendo en función de las voluntades políticas de las comunidades autónomas una reorganización de servicios comarcales, de agricultura, de veterinaria, etcétera, etcétera. Ya se está haciendo. Pero el problema de los pequeños municipios, ayer se hablaba y se reivindicaba un estatuto básico para los pequeños municipios que les faciliten las cosas, que la contratación. Mire, eso es ciencia ficción. Es decir, eso es ciencia ficción. Primero, hace falta voluntad política, pero hace falta, sobre todo, recursos humanos. Es decir, la pieza fundamental de las administraciones son los funcionarios. Quien pone cara a la administración son los funcionarios. Los que tienen que tirar adelante son los funcionarios. Ustedes. Yo me fui hace mucho tiempo. Pero yo a mis alumnos siempre les decía, mire, la administración es un concepto jurídico abstracto, pero quien pone cara a los funcionarios es el que te atiende en una ventanilla, el médico, el policía, el bombero, el secretario del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental en ese terreno, es decir, hay estructuras organizativas intermedias, agrupaciones. El papel de las diputaciones en la asistencia y cooperación a los servicios es fundamental. Y los colegios deberían ir de la mano de las diputaciones provinciales a la hora de decir, vamos a diseñar, porque evidentemente las funciones son las funciones, pero por mucho que agrupemos 20 entidades locales de 100 habitantes, por mucho que las agrupemos, seguirán siendo 20 entidades. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por primera vez creo yo que en la reforma del 23 se han sacado la cifra de los 4.000 habitantes para crear nuevos municipios, porque era un chorreo constante, hace falta que me lleven mal con el vecino para que partamos peras y se acabó. Es decir, y el problema de la España vaciada es que sin viabilidad económica de los municipios, por mucho turismo rural que hagamos, etcétera, etcétera, no hay vuelta atrás, salvo que hagamos una reconversión total. Pero hace falta ponerse las pilas de verdad y buscar fórmulas, porque si no los problemas se solucionan. Los alcaldes que quieren tener un secretario que les asesore, y por otra parte los funcionarios que están buscando, por obvias razones, al margen de la voluntad de servicio que tengan, pues completar sus exiguas retribuciones, acumulando. Pero claro, eso no es una solución racional desde el punto de vista de la racionalidad del manejo de los recursos humanos, financieros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos consecuencias probablemente de eso, una gran falta, entre otras cosas de eso, digo, una gran falta de efectivos en la escala. Sí, claro. Porque cada vez más yo creo que pensar en que hay que ir a un territorio vacío y hacer unas funciones poco atractivas, pues posiblemente sea una de las razones, entre muchas de las que se han analizado, que van vaciando de efectivo en la escala. A la vez, eso está provocando el que, como las funciones reservadas han de cumplirse de algún modo por alguien que esté habilitado para ellos, aunque sea de forma circunstanciada, está produciendo interinidades a mansalvas. Interinidades que tienen una heterogeneidad
de exigencias a la hora de obtenerlas y una diversidad de procedencias que provocan, yo creo, un problema importante en la profesionalización del conjunto de la función pública referida a los habilitados y que además provocan luego problemas incluso de posible integración, ¿no? Como hemos vivido dramáticamente, por lo menos desde el punto de vista del colectivo, porque hemos entendido que la estabilización de personal con esas divergencias de exigencias o heterogeneidad de requisitos, más el perjuicio de los compañeros que han tenido que hacer una oposición y que van a verse en condiciones de igualdad ahora en los escalafones a la hora de concursar, igualdad, o mejor dicho, en peores condiciones, porque muchos se van a incorporar con más antigüedad de los que han hecho una oposición en los últimos años. De algún modo, de cara a la profesionalización o el nivel de profesionalización del colectivo, las interinidades y la integración, ¿cómo creéis que afecta? Antonio estaba hablando antes del sobrino de aquel municipio que sabía escribir a máquina. Hay muchos que saben escribir a máquina, ahora, más que entonces, ¿no? Yo cuento una anécdota de esta casa. Cuando hicimos la primera convocatoria después del parón desde el año 2006, ¿no? ¿Fue? Desde 2006, cuando hicimos la primera convocatoria, por supuesto miramos lo que se había hecho por parte de las comunidades autónomas en cuanto a convocatorias de plazas, que eran muy pocas, y algunas aprovecharon el sonido, esto es como los pubs ingleses que tocan la campana y empiezan a pedir cerveza porque ya se acaba a las 11 de la noche, pues lo mismo, algunos sacaron corriendo plazas para que pudieran convocar a las comunidades autónomas y consolidar al personal que ya tenían. Nosotros, bueno, pues se miró lo que estaba, y entonces, bueno, sacamos una primera convocatoria, se presentaron, quiero recordar, 2.000 y pico personas, casi 3.000 o 3.200, no recuerdo muy bien, aproximadamente. Y entonces, claro, seguía habiendo un déficit claro entre las necesidades, digamos, que demandaban los municipios o el colectivo y las plazas que se estaban resolviendo. Había un déficit, pues, hombre, enorme, ¿no? Déficit que no ha parado de crecer, por cierto, en los últimos 12 años. Hay aproximadamente 1.000 menos que en aquella época, en estos momentos. Entonces, a nosotros se nos ocurrió una idea sencillita, dice, bueno, esto es un colectivo nacional, ¿no? Se ha vuelto a decidir decisión política, que sea habilitados de carácter nacional y que sean seleccionados por un instituto, digamos, por la administración del Estado. Y por lo tanto, pero sin embargo, la cobertura de las vacantes de interinajes, etcétera, etcétera, corresponde a las comunidades autónomas. Una cosa curiosa, que solo sucede aquí, solo sucede aquí, son cuerpos, digamos, estatales, pero que después la cobertura se produce por parte de los por parte de las comunidades autónomas. Entonces, nosotros ofrecimos como Instituto Nacional de Administración Pública a las 17 comunidades autónomas que sus listas de sustituciones o interinajes provinieran de los opositores, las opositoras que hubieran aprobado más de un ejercicio o un ejercicio en la habilitación nacional, en los cuerpos y escalas. Una buena idea, ¿no? Decir, bueno, es una buena idea. Solo lo aceptó una comunidad autónoma, ¿vale? Esta es una cuestión. Segunda cuestión. Los temas de consolidación de empleo de interinos temporales o de temporalidad es una enfermedad recurrente en España. ¿Alguien se acordará de aquella sentencia del Tribunal Constitucional, que recordar, del año 81? Aparte de la mochila, ¿te acuerdas no os acordáis de aquella sentencia del Tribunal Constitucional que se hizo sobre una comunidad autónoma que se dijo que se podían hacer pruebas extraordinarias, teniendo en cuenta una serie de méritos, de forma extraordinaria y por una sola vez? Cierro comillas del Tribunal Constitucional, hace 40 años. Lo que no dijo es que es una sola vez cada vez. Porque llevamos consolidando plantilla hasta el límite absolutamente, realmente lamentable, de cerca, en alguna comunidad autónoma, de más del 40% de la plantilla. Y algunos colectivos, como el sanitario, de más del 50% de la plantilla. Es cierto que, bueno, las comunidades autónomas achacan a las tasas de reposición, a la congelación de plazas, bla. Lo cierto es que hay comunidades autónomas que tenían el 17%,
de vacantes, perdón, que 17% de interinajes o de temporalidad, y comunidades autónomas con el 45% con la misma legislación del Estado. Exactamente la misma. ¿Qué es esto? Ya no sigo, ¿no? Esto es el sobrino del alcalde que escribe a máquina. Así estamos conformados en el caso de los habilitados nacionales y en el caso del resto de la administración pública española, hasta el punto que nos ha venido Dios a ver, en este caso en forma transubstanciación de la Comisión Europea, de la Unión Europea, diciéndonos que hay que consolidaros a todos porque ya qué pasa aquí, ¿no? Por cierto, eso no le pasa a la administración del Estado, donde no llega al 8%. Qué casualidad. Con la misma legislación que el conjunto de las administraciones públicas, porque es legislación básica. Entonces es una decisión política. Es una decisión política. Y en el caso del colectivo, que aquí sí que me voy a mojar, bueno, en el caso del colectivo ya he explicado la anécdota que es real, no es una anécdota, es un hecho que se produjo, una anécdota que de hecho, ¿no? En el caso del INAF, la primera oposición, y después, bueno, esta consolidación, este corre-corre que se está produciendo, en una serie de funciones que aquí sí que cobran una enorme importancia, las funciones reservadas, aquí sí que cobran, porque en otros colectivos no. Hombre, si eres sanitario, médico, médica, pues evidentemente sí, evidentemente, pero bueno, aquí volveríamos al tema, digamos, de la forma de selección, etcétera, etcétera, pero aquí sí que cobra enorme importancia. Hemos llegado a una solución, digamos, hemos extendido la solución del conjunto general, que son 800.000 empleados públicos de los 3.200.000 y pico que somos, o sea, la cuarta parte del Estado. Hemos decidido consolidarlos en un proceso, vamos a decirlo, inaudito, y que pone claramente en cuestión aquello de que cuando hablamos de que nuestra administración pública española es una administración profesionalizada. Así de claro, hay que decirlo así. No tiene más, esto afecta a la profesionalización. ¿Por qué? Porque igual que la corrupción tiene una otra cara, cuando no queremos hablar de corrupción, hablamos de una palabra más bonita, que es transparencia. Cuando no eres transparente eres corrupto. Pues cuando no estás profesionalizado o patrimonializas la administración o la politizas. Y este es nuestro factor diferencial con respecto a los países de nuestro entorno. Y acabo con una reflexión que el otro día, bueno, de un congreso larguísimo que tuvimos en Lima, que ellos también tienen sus problemas en América Latina, lógicamente, pues la reflexión es que igual somos así. Señora, somos así. Igual debemos dejar de engañarnos. Igual, no sé. Esto podemos discutirlo, pero podemos dejar de engañarnos, porque claro, si cada X años volvemos a consolidar a todo el mundo y lo volvemos a meter y, no sé, igual hay que hacer otro sistema selectivo, porque lo que no es justo es que tengamos a gente que apruebe con 140 temas, o como yo, administrador civil del Estado, con 210 temas, y otros con el currículum, y que acabemos todos de subdirectores generales o de secretario del ayuntamiento. Eso no puede ser, pero pasa, y viene pasando desde hace 40 años, de forma recurrente. Por lo tanto, esa disociación entre realidad y el deber ser, en España la llevamos mal. Igual hay que plantearse esto de otra manera. Yo, y no seré yo, no encontraréis ni una sola línea en ninguno de mis escritos que abogue por la politización de la administración, ni una sola línea. Pero es que igual nos estamos chocando contra un muro de hormigón. Igual esto hay que plantearlo de otra manera. O hay que abrir vías de promoción horizontal, o de acceso lateral, o de otra manera, para evitar que cada X años generemos una bolsa gigantesca, porque hay distintos intereses en juego, y siempre ganan unos intereses. Igual hay que pactar entre todos los intereses que están en juego, y plantearnos un modelo de función pública distinto al tradicional español, pero también profesional, como hay en otros países, que es profesional en otros países, pero tienen modelos de selección de ingresos distintos al nuestro. Porque nosotros, entre el modelo, digamos, del deber ser y la realidad, es que es cada día más grande. Insisto, la cuarta parte de la función pública española, y que no entran para quedarse 6 años o 5 años, es para quedarse una media de 30.
Por cierto, seguimos consolidando a profesiones y a puestos de administración pública que sabemos perfectamente que no van a hacer falta en los próximos años, para los próximos 30 años, y que son un bloqueo desde el punto de vista presupuestario y de capacitación. Es algo realmente sorprendente, y que yo no leo en la prensa, ni leo cuando se toca estos temas, ni veo en los debates políticos, y es sorprendente que haya administraciones que convoquen 50, 100, 200 puestos de trabajo, 8.000 puestos de trabajo de auxiliares, consolidando. Dices, sorprendente. Entonces, es decir, igual tenemos que replantear esto, pero no desde el punto de vista de si, como lo hacemos hasta ahora, si competencias memorísticas o competencias profesionales, que si, todo esto que contaba antes. No, es que España somos así. Pues igual hay que buscar otro modelo en el que ajustemos el sistema, reequilibremos, que debatamos desde un punto de vista real entre los distintos intereses en juego. Por eso escribí ese artículo de los actores. Y si alguien se lee ese artículo, que es veredicto, por cierto, está publicado en esta casa, la Reala, si alguien se lo lee, que es cortito, se dará cuenta quién gana. Que no puedo escribirlo así de claro en el artículo, porque en fin, uno quiere vivir, pero se ve quiénes son los que ganan. Hay 10, 12 actores en juego y ganan unos. Pierden los habilitados, pues lo que consiguen es que sea cuerpo estatal, ¿vale? O escalas estatales. Pero cuando piden temas de profesionalización, estabilización, libre designación, puestos directivos, etc., dicen que no. No, ni se considera. Y todavía tuvimos suerte de que entró en la reforma local, porque iba a ir a esa ley de función pública, que por cierto se ha publicado, la ley de función pública. Ni se publicó en el 2013, ni tampoco en el 2024. Y se consiguió meter en esa ley y dijimos, no. Lo de la ley de función pública ya veremos si se aprueba. Del Estado. Dice, pero esta ya la tenemos aquí, vamos a meterla, no vaya a ser que tengamos. Pero esta reflexión final, que es una reflexión que no la tengo muy meditada, porque fue el otro día consecuencia de decir, bueno, igual tenemos que hacer otros, repensar el modelo, pero no desde los planteamientos clásicos que estábamos haciendo, desde la realidad, porque no les quepa ninguna duda. Con este modelo que tenemos, dentro de 10 o 15 años, habrá otros procesos de consolidación, sin ninguna duda. Dentro de otros 3, ¿no? Bueno, yo quiero ser género. Es que yo, dentro de 3, no ha acabado este todavía. Porque tal vez este iba a acabar en el año 2021, ¿eh? Este iba a acabar en el 2021. Y estamos en el 24 y le quedan todavía unos añitos. Bien, sin perjuicio de que la problemática de la interinidad general en la función pública es un problema efectivamente de voluntad política, porque siempre ha habido para las interinidades un plazo de duración máxima. Y entonces, sin perjuicio de que haya ciertas corruptelas, ciertas complicidades, hay los sindicatos de clase han hecho mucho daño también a la hora de... Pero el problema de la habilitación nacional es que se trata de funciones reservadas, es que se trata de funciones reservadas. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, pues evidentemente ha habido un problema de falta de voluntad política. Es decir, como la gestión de estas cosas es compartida INAP con las comunidades autónomas, pero fundamentalmente las comunidades autónomas, bueno, es que hay que arremangarse y a la vista de la planta municipal, lo que hay que conseguir es puestos de trabajo, sin perjuicio de la solución más radical, que es la desmunicipalización. Es decir, al municipio de 50 habitantes, es decir, usted no es municipio. Pero ni siquiera entidad de ámbito territorial inferior al municipal, tampoco. Es que vamos a otra cosa, colegios, diputaciones y comunidad autónoma, vamos a diseñar puestos de trabajo que permitan retribuir a quienes las ocupan de manera digna, que además, no solo para los habilitados, hacen falta 3 auxiliares, hace falta arremangarse, pero el tema es que efectivamente, por dejación,
por conveniencia se van dejando las cosas y después se convierte en un problema irresoluble. Bueno, fíjense que en relación con la interinidad, la semana pasada una nueva sentencia del Tribunal de Justicia, y es que es el Supremo, como hacen tantas otras veces, los tribunales españoles lanzan la pelota para arriba a ver si la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, le soluciona la papeleta. Y el Tribunal de Justicia, pese a que la difusión de la noticia está totalmente, digamos, condicionada por las partes por los abogados que han defendido a los interinos, no cuentan toda la verdad. Algún periódico sí que lo ha reflejado. Dice, bueno, hacerlos fijos de acuerdo con la normativa nacional. Bueno, y eso es lo que dijo el Supremo hace 2 meses. Eso es lo que dijo. Es decir, principio de mérito y capacidad. Oiga, yo no le puedo hacer fijo. Entonces, es un problema, es decir, una vez, claro, está el problema social, el problema de las caras concretas de los interinos concretos. ¿Cómo se soluciona? Me los cargo, les digo a un señor que además efectivamente ha estado sacándole la cara al ayuntamiento que está en la sierra, que no tiene médico, que no tiene no sé qué, que ha sacrificado su juventud aquí, y dice, a la calle. Bueno, también está, evidentemente, una mínima profesionalización, es decir, el que solo sabe escribir a máquina, dices, pues mire usted, señor, auxiliar administrativo, pero no habilitado. Pero, insisto, yo creo que es mucho, pero es cuestión de arremangarse, cumplir sus funciones. Lo que tiene que hacer el Ministerio, llamando a la puerta de las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales y los colegios. Es decir, ¿qué puestos pueden definirse? Repito, sin perjuicio de la posibilidad de cuestionar los municipios existentes. Fíjense, bueno, yo fui autor del borrador de la Ley de Administración Local de Aragón, que me siento muy orgulloso de ello, en colaboración con un alto funcionario, Ramón Salanova, también secretario de Ayuntamiento. Entonces, estábamos obsesionados por el problema. ¿Qué pasa con tantos municipios que se quedan sin? Y de pronto aparecen francotiradores, gente que viene de Madrid que se hace vecino de, y que después son los que condicionan la ampliación de las pistas de esquí, o la urbanización de zonas, o el aprovechamiento de los comunales. Es decir, esto es muy serio, Habrá que plantear qué destino, una desamortización de otra manera a la que se produjo en el siglo XIX, porque hay entidades locales que siguen siendo titulares de patrimonios muy importantes y, sobre todo, por muy pequeñito que sea, las potestades de ordenación del territorio, urbanismo y tal, sin perjuicio de la aprobación supramunicipal. Y termino. No, es que nos hemos comido tiempo. Pero nos dejáis 5 minutos por si alguien quiere, y luego como nos hemos quedado 1 minuto para cada uno para que acabéis. ¿Alguna pregunta? A ver. Simplemente un comentario. Efectivamente, como ya se dijo ayer, y para corroborar lo que habéis dicho, un secretario interventor en un pequeño municipio tiene que ser una especie de superman o superwoman, porque no solamente tiene que tener unos conocimientos prácticamente universales, lo dijo ayer Sonia justo, es decir, tiene que saber de todo y tiene que saber más. Formación en conocimientos, sí, formación gerencial también, pero una de las causas, y ya se ha dicho, y además no es la más importante, pero es importante, de que por qué los secretarios interventores cuando aprueban una posición se van corriendo a un municipio superior, mayor población o a la comunidad autónoma, porque es que estamos mal retribuidos. Pues es que estamos mal retribuidos. Si es que un administrador de fincas en Madrid que tenga 12 fincas ganan más que un secretario interventor en un municipio que ha hecho una oposición y encima es el administrador del municipio, que es una parte de la organización territorial del Estado. ¿Sería pequeño o no será pequeño? Entonces, es que este nivel retributivo de los pequeños municipios da lugar a acumulaciones y da lugar a que la gente se vaya corriendo. Pongámosles una retribución atractiva.
4 o 5 mil euros cada mes, limpios, que lo pague parte del municipio, parte de la comunidad, parte de la Diputación, si se quiere se puede hacer. Y por otra parte, simplemente también poner de manifiesto efectivamente que el pequeño municipio en España pues no va a desaparecer. Es un país muy municipalizado, tenemos 8.131 municipios, decía aquí un compañero, pero y en Francia, que sí, que tiene 20 millones de habitantes más y tiene 80.000 kilómetros cuadrados más, pues tiene 35.120 municipios. Somos un país muy municipalizado, se nos critica en ese sentido, Manuel Aníbal, tú sabrás que has ido por Iberoamérica, de que hay muchos municipios en España. Pues claro, hay muchos municipios, porque en Brasil hay 5.000 con 10 millones de kilómetros cuadrados, pero es que Brasil tiene 200 años y hay municipios en España que tienen 3.000 como Cádiz o 2.000 como tiene Alcalá de Henares, donde me desarrollo y presto mi servicio. Por lo cual, simplemente daros las gracias por estas intervenciones. Es un problema muy difícil de resolver, el tema de las interinidades, y estoy de acuerdo con vosotros, no hay voluntad política de resolver el tema de los pequeños municipios y de resolver el tema de los secretarios e interventores que ejercen sus funciones en lo mismo. Como no hay voluntad política, tendremos que seguir adelante como sea, y también, como comentaba con Antonio ayer, cuando entré aquí en el cuerpo, en el año 1982, sacó el INA 1.000 plazas de secretarios, 1.000 plazas, banderín de enganche. Bueno, a lo mejor hay que sacar 1.000 plazas, no sé si habrá capacidad de gestión para ello, pues a lo mejor es otra solución. Simplemente nada más. Quisiera contestar brevísimamente. Lo ha dicho Antonio antes y yo añado una cosa. Creo que la clave, pero bueno, esto es muy largo, hay que diferenciar entre núcleo democrático de representación de los vecinos, de núcleo de atribución de competencias y de núcleo de gestión de esas competencias y de prestación de los servicios. Hay que diferenciarlos. Cuando veamos, los juntamos los tres y entonces no tiene solución. Y hay que diferenciarlo porque son tres áreas distintas. Entonces, un debate que fue tremendo, porque la Unión Europea le pidió a España que suprimiésemos los municipios por debajo de 15.000 habitantes, lo que nos pidió en el año 2013. Entonces, bueno, que hubo un debate durante unos cuantos meses sobre esta cuestión y la solución que se le acabó dando es esta, diciendo, mire, no, diferencienme una cosa de la otra. Oiga, yo, claro que un municipio pequeño tiene que ser un núcleo de representación. Yo soy de La Rioja, y pues, tú eres del Valle de Leza o del Valle del Giloca, o el Valle, esto es un municipio pequeño, ¿lo va a representar Murillo de Río Leza abajo? No, hombre, no. No, hombre, no. Y además en cualquier caso tendré que crear una pedanía o tendré que crear algo, ¿no? Porque si no, no voy a poder representar a ese colectivo que tiene una singularidad distinta. Pero otra cosa es que se le atribuyan las competencias y otra cosa es que tenga que prestar los servicios. Y eso hay que diferenciarlo. Entonces, por ahí empezamos a arreglar problemas. Sí, únicamente recordar que en Inglaterra se hizo una reforma drástica y se redujo a 500 lo que serían municipios, y la desafección a la estructura administrativa ha sido radical y constatada por expertos. El profesor Luciano Vandelli, experto en Derecho Administrativo Local Europeo, en una de sus últimas publicaciones lo constataba. Hay que cuidar cómo se mete la tijera, no de la desmunicipalización a la que yo me refería. Yo, dos preguntas. Aquí nos estamos planteando el problema de los habilitados nacionales. Pero yo soy interventor y soy de un pueblo de Segovia de 25 habitantes. Y ahora lo estoy viendo en Cantabria, que estoy aquí interventor, que pasa exactamente igual con los médicos. Los médicos también están diciendo que es que no hay médicos, pero es que el problema es que los médicos tampoco quieren ir a los pueblos. Entonces, el mismo problema de los habilitados nacionales se está planteando en la sanidad. Eso como un apunte, para dejarlo, o sea, que hay que buscar soluciones no solo para los habilitados nacionales, porque hay otros servicios que son necesarios en los municipios, como es el médico. Y luego, con lo de la interinidad, es que nos engañamos a nosotros mismos todos los días. No cumplimos las leyes. Los municipios tienen que convocar a hacer oferta de empleo público y hacerlas todos los años, y no había interinos. Pero aquí decimos, no, es que la tasa de deposición era el 80%, el 50%, la ley Montoro. No, nos hemos engañado, porque si se decía que la tasa de deposición era el 80% de las vacantes,
es que solo se podían convocar el 80, pero es que el 20 y el 40 los metíamos de interinos. Entonces, ¿para qué ponemos tasa de deposición? La tasa de deposición es para que no entrara personal, ni interino, ni funcionario de cadera en el ayuntamiento, para bajar los gastos de personal. Pero no los ponemos a oferta de empleo público, no hacemos las oposiciones, tasa de deposición 80 y metemos el 160 por la vía de atrás. Entonces, hemos creado los interinos. O sea, la administración es la que ha creado el problema, pero es porque la ha creado ella misma. Y ahora se dice, oferta de empleo público, pues se haga. Y si hay que cubrir 50 vacantes, se cubren. O sea, no las cubrimos por la vía normal y las metemos por la vía, por la circunvalación, por la M50. No vamos por la... nosotros mismos lo hemos creado. O sea, la tasa de deposición no ha sido la culpa, ha sido que la tasa de deposición tenía una función. Y ley de presupuestos, tasa de deposición del 50%. Y luego metíamos interinos hasta el 300%. Y luego, bueno, en la estabilización, por motivos de la constitucionalidad, pero lo que se estaba estabilizando eran personas con caras, con ojos, y esos son los que había que se establecer, no un concurso. Y hemos conseguido que personas que eran interinos, que decían que eran interinos, y unos tenían un puesto fijo en la comunidad autónoma, y como reunían las condiciones de que habían estado hace años, se presentaban en el ayuntamiento. Y ahora esos señores que no tenían ninguna plaza, ahora tienen 3, una en la comunidad autónoma, otra en el Ayuntamiento de Santander, otra en el Ayuntamiento de Castrurdiales. O sea, el que no tenía nada ahora tiene 4. Hemos patrimonializado la función pública. O sea, no es que yo tengo derecho a ese puesto de trabajo, pero ¿a qué tienes tu derecho? Si usted es arquitecto de la comunidad autónoma y tiene ya una plaza, no puede presentarse a una estabilización en el ayuntamiento. O sea, el primer requisito tenía que haber sido: no se pueden presentar a la estabilización el que sea ya funcionario fijo en cualquiera de las administraciones. Me da igual la de Burgos que la de la Comunidad de Madrid que la de La Coruña. No digo más. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Yo estoy de acuerdo con el compañero que ha hablado. Si nos damos cuenta, el problema no es solamente de los habilitados, está diciendo de los médicos, de muchos. Y yo me acuerdo una anécdota que iba una vez con el alcalde de mi mini pueblo en el coche y me decía, claro, si es que aquí somos muy pocos votos. Y claro, es que cuando la circunscripción electoral en la provincia, y tú tienes provincias donde el 99% de la población está en la capital, pues invertir dinero en pueblos pequeños pues no sale rentable electoralmente, no nos engañemos. O sea, al final vemos que en un sistema donde todo se mide en rédito electoral y donde lo importante es los votos, pues un pueblo donde tiene menos población que cualquier edificio de una gran capital, pues hace que los esfuerzos de quienes deben pues asignar los presupuestos pues se destinen pues a aquellos sitios donde tienen más rentabilidad. Eso lo vemos con los médicos, lo vemos con los habilitados y lo vamos a ver con todo. Yo estoy seguro que si la ley electoral dijera que de los diputados que se eligen un 10%, un 20% fuesen entre municipios o correspondiesen a votos que saliesen en municipios de 100 habitantes, pues tendríamos a lo mejor un parque de atracciones en cada municipio pequeño. Al final nos damos cuenta, como se ha planteado hoy aquí, que es todo un problema político. Es un problema político que los municipios pequeños nos tienen un poco abandonados en todos los aspectos por esta cuestión. Al no haber servicios, dice, bueno, la gente joven no va porque no hay colegio, no hay... Y la gente que es mayor no va porque dice, bueno, me pasa cualquier cosa y no tengo ni siquiera un centro de salud, no tengo un hospital, no tengo nada. Entonces, yo creo que ya lo hemos debatido aquí, se debe replantear el tema de la planta y, en fin, porque no es justo, como ha dicho anteriormente el compañero, ya lo comenté yo ayer, pues que vayas a un municipio de 48 habitantes y te digan, mira, no tenemos para pagarte. Eso no puede ser. Por cambiar un poco el tema, 3 apuntes a lo que se ha comentado. Uno, el tema del asesoramiento legal preceptivo. El problema que estamos teniendo es que están entrando muchos habilitados con la ley en la mano que no son licenciados en Derecho. Cuando tienen que hacer informes jurídicos, ¿qué sucede en los ayuntamientos?
cuando tiene que asesorar en una sesión plenaria sobre algún acto que hacen estas personas que no son licenciadas en Derecho, no tienen ningún estudio jurídico. Otro tema que tendría apuntado el profesor Arenilla es el tema de la financiación local sin tocar desde hace años. No es que no se haya tocado, es que se ha reestructurado de tal manera que es un verdadero problema para poder afrontar la Diputación ese reto demográfico. Solo un dato, año 2002, 3.193,60 millones de euros fueron detraídos de las comunidades por producción de canon energético y ha pasado a repartirse en función del número de habitantes totales de las provincias, cuando hay provincias que tienen que atender solamente a 23 municipios frente a otras que tienen que atender a 1.500 entidades locales, por poner otro ejemplo. Y como anécdota de consolidación, he visto una consolidación, un boletín de una plaza de estañador en un ayuntamiento capital de provincia. Buenos días. Yo querría hacer una pregunta al profesor Arenilla. Recomiendo totalmente la publicación del REALA de los 10 años de la LARSAL. Y lo que quería preguntar es cómo se llega... Bueno, la crisis económica claramente afecta, pero ¿cómo se llega a que en el año 2005, con el libro blanco y el anteproyecto de ley, se fuera por un camino y en el año 2013 la LARSAL vaya por un camino totalmente distinto? Es decir, sobre todo en un gobierno que en aquel momento era el Partido Popular, con la LARSAL, que en el año 2007-2008 defendía la segunda descentralización política y administrativa a los ayuntamientos. ¿Cómo se llega a ese cambio de rumbo en apenas 2008 a 2007 a 2013 en una ley totalmente que cambia la idea que se tenía en principio de siglo? Gracias. Bueno, hay dos razones, una de carácter político, y son dos enfoques distintos, y otra de carácter inevitable. Y es que entre el 2005 y el 2013 había una pedazo crisis económica en España financiera, donde la tesitura es o ustedes hacen las reformas que nosotros les decimos o les intervenimos como hacemos con Portugal. ¿Vale? En el artículo, como he publicado en uno de los artículos de descargo, escribo 3 páginas sobre cuál era la situación económica, financiera, presupuestaria en el sector público español, que era desastrosa absolutamente. Los municipios españoles hasta el año 2012 no paraban de incrementar su déficit, a pesar que en el 2010 el toque de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo fue clarísimo, febrero del 2010. ¿Cuándo se produce el ajuste en los ayuntamientos en el 2012? Cuando se produce la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando el Estado lo impone. Si uno ve los gráficos de déficit, no paran de crecer. Es decir, no iba con ellos la crisis. Entonces, se ha producido un efecto en el año 2024, 2023, 2021, es como si esto no hubiese sucedido en España, como si no hubiera habido una crisis. La crisis era brutal. Había más de 500 municipios quebrados, algunos no pequeños, con más de 200.000 habitantes. Entonces, esta es la situación. Entonces, la situación es sencilla. Miren, ustedes tienen que hacer estos deberes, cada mes los vamos a evaluar, los hombres y mujeres de negro vamos a evaluarles mensualmente su situación económica, financiera y presupuestaria, y tienen que ajustarse a este déficit y a esta deuda. Voy a contar algo que también está escrito ahí, y que yo a veces leo a compañeros, como muy bien dice Antonio, pues que no han pisado la tierra, ¿no? Que siguen con suyos y míos, que siguen volando por el aire y no se dan cuenta de algunas cosas, ¿no? Mire, es que pasan cosas, y entre las cosas que pasan es que cuando te imponen estas condiciones, las limitaciones son claras, porque si no hay alternativas. Si no, las alternativas se producen de una manera, digamos, impositiva, de una imposición clarísima, como pasó en Grecia, en Portugal y parcialmente en Italia y en Irlanda. Esto es, sencillamente, es lo que pasó. Se nos olvida, pero esto es lo que se genera. Y lo que se generó fueron distintas alternativas, algunas durísimas, y lo que hizo España es decir, mire, vamos a ver, déjenos a nosotros que lo arreglamos. Déjenos a nosotros. ¿Cuál es el resultado? Y eso pues tampoco se lee por ahí. Y el resultado, eso sí, y ustedes sí que lo ven, porque lo ven todos los días, siguen viéndolo todos los días, es que los superávit de los municipios y de las entidades locales españolas no son asignados a esas corporaciones, ni a esas, sino que sirven para enjugar
el déficit general de las administraciones públicas, es decir, del Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social. ¿A qué esto no se suele decir? Y por eso cumplimos los criterios de déficit durante un tiempo hasta la pandemia. ¿Por qué estamos así de nuevo? Hasta la pandemia, que sucede otra crisis, desde el punto de vista, en este caso, del punto de vista del déficit y el punto de vista de la deuda. ¿Cuándo veremos si se acaba la fiesta? Pues 1 de enero del 2025, que es cuando ya se acaba la moratoria que ha dado la Unión Europea sobre los criterios fiscales que tienen que cumplir los Estados miembros. Entonces, no es una cuestión solo ideológica, que he empezado por ella, no solo es una cuestión ideológica. Y esa cuestión ideológica, vuelvo a la primera cita de Alejandro Oliván. En la historia de España, de los 200 años de municipalismo de España, no 100, 200 años de municipalismo, las posiciones, digamos, aperturistas de municipio como entidad natural, que me ha gustado mucho, Antonio, lo que es natural, la población, no el municipio, que es una creación política, evidentemente puede ser un municipio, puede ser otra cosa, cada país lo ha montado de otra manera, lo que se ha planteado durante todos estos años, hemos creado, digamos, lo hemos resuelto de la manera que nos han dejado a la manera de nuestra tradición, pero ahí hay una situación, una bola que tenemos desde estos momentos creada en el conjunto de las administraciones públicas que, por supuesto, mira, porque es la parte positiva, no va a afectar al mundo local, en general, no le va a afectar si tenemos que realizar ajustes a partir del año 2025, y ya veremos qué es lo que pasa. ¿Y por qué? Porque se le impone. Es que... Hay una cuestión que es un dato relevante. Porque una administración que se ha comprobado que puede cumplir no gestiona. Porque necesitamos los 40.000 millones de euros para enjugar el déficit de las comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas. Gracias a Antonio, gracias a Manuel por sus opiniones y por su conocimiento. Yo me quedo con algo importante y es una reflexión última que ha hecho Manuel, y es que hay que partir de la realidad. Y digo, al hilo de lo que preguntaba Ildefonso, y creo que ya que estamos reflexionando sobre la habilitación con la excusa del estatuto, que seamos capaces de aportar soluciones reales, porque si no las aportamos y no son reales, se nos impondrá muy realmente. Así que nada más.